Bendiciones con todos. Tema 223. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús purifica el templo, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 21, versículo del 12 al 17, que dice lo siguiente. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Continuando con el relato que el apóstol Mateo nos presenta en su evangelio, llegamos a un episodio muy conocido que se relata en los 4 evangelios y que se conoce como la purificación del templo. De acuerdo con los evangelios sinópticos, Mateo capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19, este evento tuvo lugar en la última semana del ministerio de Jesús, aunque Juan lo presenta al principio en capítulo 2, lo cual representa una aparente contradicción cronológica. Sin embargo, al respecto, se han postulado dos argumentos a favor de la crítica que pudiese levantarse en contra de esto. Primero, se ha llegado a sugerir que son eventos diferentes que sucedieron uno al inicio y otro al final del ministerio. De esto San Agustín nos dijo lo siguiente: se sabe que esto no lo hizo el Señor una sola vez, sino en repetidas ocasiones, pero San Juan solo refiere este hecho concreto y los otros 3 evangelistas hablan de su repetición. Sin embargo, muchos no están de acuerdo en ver esto como 2 eventos independientes. Segundo, otros han sugerido que cuando Juan murió no había terminado su trabajo y este se traspapeló, y cuando intentaron arreglarlo, este evento quedó al inicio de la narración. Ahora bien, independientemente de cuál sea la respuesta a tal supuesta contradicción cronológica, lo cierto es que el estudio de este acontecimiento, considerando los 4 evangelios, nos presenta una mejor comprensión de la revelación bíblica. Jesús echa fuera a los mercaderes del templo, ¿sí? Como él dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, porque dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Después que Jesús realizó lo que se ha llamado su entrada triunfal, se dirigió al templo de Jerusalén, la cual nos sugiere que se trata del día domingo, a pocos días de la fiesta de la Pascua, y así lo vemos en este relato de Juan. Juan capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Jesús nos dice que aquí en el templo encontró a personas que vendían bueyes, ovejas y palomas, que eran animales que se ofrecían en el sacrificio en el templo. Y además habían cambistas, es decir, personas que cambiaban las monedas extranjeras por la equivalencia judía. Por supuesto, esto por un valor monetario extra. Cuando los evangelios nos dicen que Jesús entró al templo y encontró allí a estos vendedores, esto no significa que Jesús entró al interior del templo, ya que
los únicos que podían entrar eran los sacerdotes según el orden de Aarón. Por lo que significa es que Jesús entró al patio y allí es donde estaban ubicados todos estos mercaderes. El templo estaba constituido por tres partes principales. La primera era el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación por todos los pecados del pueblo. Luego estaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes, y finalmente estaba el atrio o patio, pero este se dividía en tres: el patio de los hombres judíos, el patio de las mujeres y el patio de los gentiles. Y este último era donde se encontraban estos mercaderes. Ahora, aquí vemos que al entrar Jesús al templo, echó fuera a todos estos que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas. Pero, ¿qué le provocó que Jesús se enojara tanto a tal punto de que los echó a todos estos mercaderes? Para responder a esta pregunta es necesario comprender lo que estaba pasando en ese momento. La ley exigía a cada judío adulto presentar su ofrenda al templo, fuera un buey, oveja o paloma, según sus posibilidades económicas. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban dispersos por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hacia Israel. Para esta época existían muchas monedas, la griega, romana, etiopía y la judía, pero la única que se aceptaba en el templo era la judía, ya que los demás eran considerados paganos. Todo judío que se presentaba en el templo tenía que cambiar sus monedas extranjeras por judías, y lo hacían pagando más del valor real, ya que los cambistas sacaban gran ganancia de esto. Esto era necesario porque adentro del templo estaban a la venta los animales que se ofrecían para el sacrificio, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendía fuera del templo. Ahora bien, si alguien compraba un animal del templo y llevaba al templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales y eran demasiado rigurosos a tal punto que generalmente rechazaban a todos los animales declarándolos como no aptos para el sacrificio, por lo que el judío no tenía muchas posibilidades de que le aceptaran su animal para el sacrificio y no le quedaba otra que ser estafado dentro del templo. Mire, la corrupción. Aparte de esto, muchos gentiles que creían en Dios llegaban al templo para adorar, pero ellos solo podían llegar hasta el atrio de los gentiles, donde estaban ubicados los cambistas, justo junto con los vencedores de bueyes, ovejas y palomas, por lo que podemos imaginar el gran bullicio de los animales y de las discusiones regateando los elevados precios de las ventas. Esto lo hacía difícil al gentil prosélito hacer sus plegarias delante de Dios. Por ello Jesús se indignó haciendo un azote de cuerdas y echando a todos estos vendedores, tal y como Juan lo relata así. Juan 2:15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bien hecho, ¿no es cierto? El propósito principal de ir al templo, y el único, era ir a adorar a Dios. Pero podemos imaginarnos lo difícil que era con ese bullicio y alboroto de ventas. Esto disgustó tanto a nuestro Señor que terminó echando a todos estos comerciantes, y allí donde declara, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí Jesús cita una combinación de dos palabras del Antiguo Testamento. En primer lugar, hace referencia a aquel texto donde se promete que su casa sería llamada casa de oración. ¿Sí? Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi monte santo
y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. También hace referencia al texto de Jeremías 7:11 que dice lo siguiente: es cueva de ladrones delante de vosotros, ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En Juan se nos dice que todo esto que el Señor realizó les recordó las palabras que estaban escritas en Juan 2:17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto se encuentra especialmente en el libro de los Salmos, porque me consumió el celo de tu casa. Salmo 69:9. Por tanto, podemos ver el cumplimiento profético en los hechos que están ocurriendo en este pasaje. Aparte del rechazo que Jesús a esta práctica que impedía la libre adoración a Dios. Qué interesante este asunto del templo, ¿no? El templo es para casa de oración, para ir a orar, para ir a alabar al Señor, para ir a escuchar la palabra de Dios. Pero en ese tiempo le habían hecho cueva de ladrones. Esperemos que en este tiempo no. Esperemos que en este tiempo los templos que hay en todo el mundo sean para orar, para agradecerle, para alabar el nombre del Señor. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada día estamos aprendiendo. Cada día estamos, Señor, llenándonos, alimentándonos, Señor. Y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Y te damos gracias por la familia, por los amigos, por las personas que están escuchando tu palabra cada día, Señor. Bendícelos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos porque escuchan la palabra de Dios. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.